Muy buenas, creo que ahí está grabando. A ver si se me escucha bien, ojalá que sí. Bueno, este sería el repartido número 2, el tema 2 del curso de eólica. La clase pasada estuvimos viendo un poco los conceptos de energía, ¿está? El repartido número uno, digamos, donde vimos la energía potencial, ¿está? Vimos energía potencial, vimos energía cinética y energía total, que es la potencial más la cinética. Vimos la conservación de la energía, calculamos energía potencial y energía cinética de un globo de masa 5 gramos que viaja a 10 metros por segundo. Utilizamos, bueno, otro ejemplo más, de la maceta de 3 kilos que cae de un balcón. Utilizamos la conservación de la masa para calcular velocidades y ese tipo de cosas. Está el repartido de hoy, lo que vamos a ver va a ser, vamos a enfocar en la energía eólica. La energía eólica se refiere a la energía cinética que lleva el viento. ¿Tá? Es la energía cinética que lleva una masa de viento determinada. Acá se ve la fórmula. Es un medio por la masa de viento por la velocidad que lleve al cuadrado. Velocidad del viento al cuadrado. El tema con la energía eólica del viento es que la masa no está determinada como una masa puntual de 2 3 kilos o lo que sea. Va a depender del volumen de aire que tomemos. Entonces pasamos a definir la densidad del aire. ¿Saben? Que acá está definida. La densidad del aire o de cualquier fluido o materia, digamos, es la masa sobre el volumen. ¿Qué quiere decir la densidad del aire? Por ejemplo, es cuánto pesa un metro cúbico de aire. ¿Está? Entonces la densidad es en kilogramos por metro cúbico. ¿Está? La densidad del aire, por ejemplo, a 20 Celsius, a temperatura, acá está, es 1,204 kilogramos por metro cúbico. O sea que un metro cúbico de aire pesa 1,204 kilogramos. Entonces, de la fórmula de densidad, es masa sobre volumen, podemos despejar la masa del aire. La podemos expresar como la masa de aire es el ρ del aire, el ρ es la densidad, ¿no? Esta letra, por el volumen del aire. Entonces vamos a la ecuación de energía eólica que teníamos al principio y donde dice masa sustituimos por densidad del aire por volumen del aire. Entonces la energía eólica nos queda un medio de la densidad del aire que se mantiene constante por el volumen de aire por la velocidad al cuadrado. ¿Tá? Entonces acá ya ven que pueden calcular la energía eólica que tiene un cierto volumen de aire que viaja a una cierta velocidad. Ya pasamos de la masa a expresarlo en función del volumen. Entonces lo que hacemos es expresar la energía eólica, digamos, por unidad de volumen, lo que se llama. Esta E chiquita, energía eólica chiquita es la energía eólica por unidad de volumen, que es la energía dividido el volumen, que podría llamarse si quiere densidad de energía. Bueno, en fin, la energía eólica, acá está la fórmula, la dividimos sobre el volumen, se tachan los volumen, entonces la energía eólica eh, por unidad de volumen nos queda un medio de ρ de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Con nosotros, esto no depende del volumen, sería como algo puntual. Entonces, nosotros sabemos que para un flujo de aire que tiene velocidad, una cierta velocidad, la energía eólica por unidad de volumen es esta de acá, ¿no? Un medio de ρ por b cuadrado. Y después, si lo multiplicamos por el volumen que nosotros queremos, obtenemos la energía total eólica. Entonces, yo acá tengo la energía por unidad de volumen y después yo puedo hallar la energía eólica para cualquier volumen que quiera. Lo puedo hallar para el volumen de un metro cúbico que se mantiene igual o puede ser para el volumen de una habitación, como veíamos la otra vez, de 10, 15 metros cúbicos. Entonces se suele expresar la energía eólica por unidad de volumen, pues después nosotros podemos trabajar con el volumen que queramos. Simplemente multiplicamos por el volumen que tengamos o que queramos trabajar y obtenemos la energía eólica total. Un ejemplo.
dice así: ¿qué energía eólica tiene un volumen de aire de 3 metros cúbicos inmerso en una corriente de viento con velocidad 7 metros por segundo? ¿Está? Entonces imagínense un volumen de aire de 3 metros cúbicos que viaja a 7 metros por segundo. ¿Qué energía eólica tiene, digamos? Entonces la resolución, primero se calcula la energía eólica por unidad de volumen, usando solo la densidad y la velocidad, ¿está? Como vimos en esta fórmula. Hacemos la cuenta, un medio por ρ, que es 1,204, por la velocidad al cuadrado, o sea, por 7 al cuadrado, nos da 29,5. Y luego se multiplica por el volumen y se obtiene la energía eólica de ese volumen, digamos, que viaja a 7 metros por segundo. Acá está la cuenta, 29,5, que es la E chiquita, por 3, nos da 88,5 Joule. Acá está el resultado. Bien, la potencia eólica. La potencia habíamos visto en clase pasada que es la velocidad con que se entrega energía, digamos, es a qué velocidad se entrega energía, por ejemplo, o con qué velocidad pasa energía por adentro de una superficie. Por ejemplo, acá tenemos una superficie A, puede ser cualquier cosa, que es atravesada por un flujo de viento, ¿tá? La potencia eólica que atraviesa esta superficie es la cantidad de energía eólica por unidad de tiempo, o sea, por segundo, que atraviesa esta superficie. ¿Tá? La energía eólica ya vemos que es un medio por ρ, por el volumen de aire, que se lo vamos a ver después, por la velocidad. ¿Qué cantidad por segundo atraviesa esta superficie de esa energía? Entonces, la potencia eólica se puede expresar como la energía eólica por unidad de volumen por la velocidad por el aire. ¿Tá? Esta fórmula después la vamos a seguir desarrollando porque es un concepto importante entender, digamos, el volumen, el área, la velocidad, todo eso lleva un tiempo así, pero por ahora lo vamos a definir así. Con la potencia eólica que atraviesa esta superficie es la cantidad de energía que atraviesa esta superficie por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo quiere decir por segundo, ¿tá? En un segundo, ¿cuánta energía eólica pasó por adentro de este área? ¿Tá? La potencia eólica es cuánta energía eólica pasó por adentro de este área en un segundo. Y se puede expresar como la energía eólica por unidad de volumen, que depende solamente de la velocidad al cuadrado y la densidad, por la velocidad que lleva el viento por el área. ¿Tá? Esa es la potencia eólica. Acá está, entonces sustituimos energía por unidad de volumen, lo sustituimos por su fórmula y nos queda que la potencia eólica depende, que es un medio de ρ por b cuadrado por b por a. Entonces acá ven que la potencia eólica depende doblemente de la velocidad, porque depende, la potencia doble dijimos que es la cantidad de energía que pasa por dentro del área en un segundo. Entonces la cantidad de energía depende de la velocidad, porque está la velocidad al cuadrado, la energía eólica. Y también depende porque la cantidad de energía eólica también depende de la velocidad que la atraviesa. Acá está en esta fórmula. Entonces la potencia eólica, si multiplicamos b cuadrado por b, velocidad al cuadrado por b, nos queda velocidad al cubo. La potencia eólica, la fórmula final, es un medio de la densidad por b al cubo por el área. Esta es una de las formas más importantes. Bueno, después podemos ver qué unidad tiene la potencia para que, digamos, para que sepan de dónde viene. Sabemos que la potencia es en vatios, ¿está? ¿Qué es un vatio y de dónde viene? ¿Qué unidad tiene la potencia? Entonces tenemos la fórmula acá. La unidad de la densidad es kilogramos por metro cúbico. Acá está ρ, es densidad. La unidad de la velocidad del cubo es metros cúbicos por segundos cúbicos. Y la unidad del área, acá está el área, es metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos metros cúbicos abajo y metros cúbicos arriba, se tachan. ¿Está? Entonces nos queda kilogramos por metro cuadrado sobre el segundo del cubo, que acá no se ve muy bien.
pero espero que en el repartido se vea mejor. Entonces, lo que vamos a hacer, este segundo al cubo lo vamos a separar en segundos cuadrados por segundo, como hicimos acá con la velocidad, que juntamos velocidad cuadrado por velocidad es igual a velocidad al cubo. Ahora lo hacemos al revés. Segundo al cubo es segundo cuadrado por segundo. Acá está la fórmula. ¿Está? Esto es lo que nos había quedado. Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cubo, segundo a la 3, lo separamos en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado por segundo. Si unimos kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, nos queda la unidad Joule, que vimos en la unidad de energía, que vimos en otras clases. Los podemos repasar después. Y el segundo queda 1 sobre segundo, digamos, queda suelto, dividiendo, acá está. Entonces, ¿qué nos queda? La unidad de la potencia, Joule sobre segundo. Y Joule sobre segundo define un vatio. ¿Qué es un vatio? Un Joule sobre segundo. ¿Está? Energía por unidad de tiempo. La energía se expresa en joules y por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo se quedan los vatios, la unidad de potencia. ¿Está? Un ejemplo para calcular una potencia. Dice, una masa de aire atraviesa una ventana de área 2 por 1 metro a una velocidad de 6 metros por segundo. Calcule la potencia eólica P, se denomina P la potencia, que atraviesa la ventana. ¿Está? Calculamos el área primero, 2 por 1 es 2 metros cuadrados. La fórmula de potencia es 1 medio por la densidad por B al cubo por el área. Ponemos los números, es 1 medio por la densidad, que es 1,204, por la velocidad al cubo, que acá me equivoqué, le puse al cuadrado, eso lo tengo que corregir. 6 al cubo, 6 a la 3 sería acá, por el área, que es 2. En total, 43 vatios, que lo voy a tener que revisar, pero esperemos que el error sea solamente 2 y cuando haya yo el cálculo lo haya hecho con 3, digamos, velocidad del cubo. Entonces acá tenemos unos ejercicios de la primera parte del repartido 2, que es de energía y potencia, para que ustedes traten de hacer, ¿no? Lo único que tengo que decir es, bueno, recomiendo pasar la fórmula, por ejemplo, de potencia, todas las fórmulas al cuaderno, así después la podemos usar. La más importante es esta de potencia. Pero traten de pasar todas y bueno, traten de explicar con sus palabras qué es cada cosa. La densidad, por ejemplo, que tenga bien presente siempre. Esta es la densidad. Densidad, masa sobre volumen, y se expresa en kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces en estos ejercicios que van a tener que hacer. Ahí está el ejemplo que vimos recién, ejercicio repartido 2, primera parte. Dice, un rotor de un aerogenerador de 90 metros de diámetro tiene un área de 6.358 metros cuadrados, ¿tá? Ya se le calcula el área. Y es atravesado por un flujo de viento con una velocidad de 15 metros por segundo. Calcule la potencia eólica que atraviesa el rotor. Asuma la densidad del aire, 1,04 kilogramos por metro cúbico, como siempre lo vemos. Es igual, es parecido, es igual que el ejemplo. En el segundo, lo mismo, tenemos un rotor de diámetro, un rotor de un aerogenerador de diámetro 1,2 metros, es atravesado por un flujo de viento con una velocidad de 15 metros por segundo. Calcule la potencia eólica que atraviesa el rotor. Asuma la densidad del aire 1,204. Y acá no les calculé el área, ¿está? Lo tienen que calcular ustedes. El área de un círculo, digamos, de diámetro 1,2 metros. La fórmula es pi, que es 3,14, por d al cuadrado, diámetro al cuadrado, sobre 4. Y el tercero es lo mismo, ¿está? Tienen que calcular el área también y calcular la potencia. Bien, cuando sabemos calcular la potencia eólica que atraviesa el área de un rotor, vamos a la energía mecánica. ¿Está? ¿Qué pasa? Un rotor, cuando lo atraviesa un flujo de viento, el flujo de viento le transfiere parte de su energía eólica, se la transfiere al rotor y el rotor gira. ¿Está? Convirtiendo esa energía cinética, energía eólica del aire, convirtiéndola en energía mecánica al girar el rotor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los aerogeneradores se le define su coeficiente de potencia, que es la capacidad que tiene el rotor de extraer energía o potencia del viento. Entonces, el coeficiente de potencia SUP es igual a la potencia mecánica que extrae el rotor del viento sobre la potencia total eólica, digamos, la potencia eólica que traía el viento desde antes. O sea, el coeficiente de potencia
ni más ni menos es el porcentaje de energía que es capaz de traer el rotor de un flujo de viento. ¿Tá? Vemos acá entonces la fórmula, que por ejemplo, si nosotros tenemos un rotor que tiene un cierto área, un diámetro, ¿no? Y que es atravesado por un flujo a cierta velocidad, la potencia eólica que va a atravesar ese rotor, digamos, que viene del aire, es la que calculamos la parte pasada, digamos, ¿no? Es un medio por ρ por b al cubo por el área del rotor. Esta es la potencia eólica que atraviesa el rotor. Y la potencia mecánica es la que es capaz de absorber el rotor. ¿Tá? Entonces acá podemos hacer un par de ejercicios también, donde dice un rotor de diámetro 5 metros tiene un coeficiente de potencia igual a 0.4, que quiere decir 0.4 es 40%, si no lo saben. Si lo atraviesa un viento de velocidad 8 metros por segundo, ¿qué potencia mecánica se obtendrá del rotor? ¿Tá? En este ejercicio lo que tiene que aplicar es la fórmula del coeficiente de potencia. Entonces tenemos el coeficiente de potencia, lo conocemos porque es 0.4. La potencia eólica del viento la conocemos porque tenemos la velocidad del viento y tenemos el área del rotor, digamos, que es un círculo de 5 metros de diámetro. Entonces, este término de abajo de la ecuación lo conocemos, este término, el coeficiente de potencia lo conocemos, despejamos la potencia mecánica. ¿Está? Y el otro ejercicio, un rotor de 3 metros de diámetro, es atravesado por un viento con velocidad 5 metros por segundo. Se dice que se obtiene una potencia mecánica en el rotor de 50 vatios. Calcule el coeficiente de potencia del rotor. ¿Tá? Acá está la fórmula del área para que no se olviden. Bueno, acá lo mismo. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad y tenemos el área con el diámetro del rotor. Entonces, la velocidad la tenemos, el área también lo tenemos la potencia mecánica, podemos calcular el C sub P. ¿Tá? Espero que se haya entendido, lean el teórico, todo lo que está escrito, porque más o menos es lo que yo fui explicando. ¿Tá? Está resumido, digamos, no tiene muchas palabras, pero es importante que lo lean. Que lo lean, pasen todas las fórmulas al cuaderno, tratando de explicar con sus palabras qué es lo que es cada fórmula, y traten de hacer los ejercicios, ¿está? Si intentan hacer los ejercicios y se trancan, va a ser mejor porque los va a obligar a pensar y una vez que resuelvan esas dudas, ya esto le va a quedar aprendido y esto es una parte bastante importante de la energía eólica. Saber calcular la energía eólica, saber calcular la energía mecánica o la potencia mecánica, son cosas que son la base, digamos, de cualquier cálculo de energía eólica. Bueno, espero que puedan resolver, que se haya entendido y que puedan resolver los ejercicios y seguimos con próximas clases. Un saludo.